Bienvenidos sean todos ustedes a esta tercera edición de la cátedra Pensar la gestión cultural en tiempos de crisis. Ahora vamos a tener algo creo que muy propositivo. Está con nosotros la doctora Elena Paz. Elena Paz, que actualmente es candidata a doctor en ocio y potencial humano por la Universidad de Deusto en Bilbao. Ella ha estado cerca del mundo de los museos también, organizó varias ediciones de Ocio y Museos, me acuerdo perfectamente hace algunos años. Estudió la maestría en Administración de Tiempo Libre y Recreación en la Universidad Regional de Miguel Hidalgo. Su línea principal de investigación se refiere a los estudios de la historia del ocio en México moderno y tiene innumerables publicaciones. Ha participado en múltiples programas de radio y televisión y como conferencista y tallerista en congresos, seminarios y diplomados de índole nacional e internacional. Ustedes en el programa tienen todo el currículum o el CV de la doctora, y que es mucho más amplio que lo que estoy diciendo. Y bueno, va a ser muy interesante porque va a abordar en esta plática, me imagino que va a abordar los beneficios del ocio como una función creativa y liberadora y como posibilidad de desarrollo personal y social que mejoran a los individuos. Y se nos ocurrió invitar a Elena porque en estos momentos de confinamiento hay dos posibilidades: o usar el ocio creativamente o estar pegados a la pantalla sin tener posibilidades de dar rienda suelta a la imaginación y a la creatividad. O hay otra posibilidad también en este confinamiento: no hacer nada, estar mandando WhatsApp, metiéndose a páginas sin sentido. Entonces creo que es una gran oportunidad en este momento pensar qué podemos hacer en el ocio, y la dimensión, lo consideran algunas personas un derecho universal y un deber de carácter público que debe de incidir inclusive en las estrategias de gestión y en modelos de intervención el ocio. Entonces yo dejo a la doctora Elena Paz. Vamos a tener la dinámica de siempre. Va a ser una charla de 40 minutos. Ayer me dijeron, ¿por qué terminó antes Diana? No, no terminó antes Diana. Es una charla de 45 minutos. Y les voy a decir por qué, porque antes de preparar esta cátedra, especialistas nos dijeron que la retención frente a la pantalla es de 40 minutos, máximo 50. Inclusive recomiendan que después de 50 minutos las personas se paren, es difícil tener atención en la pantalla. Y entonces por eso esta charla es de 40 a 45 minutos, y después, como siempre, procederemos a las preguntas. Yo les aconsejo que las hagan llegar un poco antes de que termine a las preguntas hacia la doctora Elena. Entonces, Elena, bienvenida, te agradezco muchísimo estar aquí, ha trabajado muchísimo esta charla, me consta, es una gran profesional, y entonces qué bueno que estás aquí con nosotros, y adelante. Graciela, gracias por la invitación. Es un privilegio. La vida tiene momentos de privilegio y este es uno para mí. Agradezco a ti, a todo tu equipo y a toda la gente que está para que esto suceda, porque sucede en una realidad totalmente diferente. Espero ir más allá de lo que la gente ve y piensa sobre ocio, porque al final el ocio mismo es una crisis. Y hablar de ocio es otra crisis, ¿eh? Es un problema grave. Y cuando uno dice que estudió ocio, bueno, es un acabose, porque no somos nada serios, aunque yo soy muy seria y un poco formal o bastante formal y nada seria. Pero bueno, gracias y comenzamos. Es un gusto estar ahora con ustedes. Es un gusto compartir desde una realidad diferente, una realidad compleja, sí, en crisis, pero que también da oportunidad a ir más allá, a pensar nuestra realidad diferente. Imaginación, arte y ocio en tiempos de crisis. No es un error que haya colocado la palabra ocio y crisis con negrillas y haciendo énfasis en este punto, porque en su primer momento, hablar de ocio provoca crisis. La gente verdaderamente se conflictúa. Y lo que le decía hace un momento sobre cuando las personas me preguntan, ¿y tú qué estudiaste? Y digo, estudié administración del tiempo libre y después hice una maestría y ahora estoy trabajando y estoy estudiando el doctorado, estoy finalizando el doctorado y trabajando la tesis. Me dicen, ¿es que de verdad a eso te dedicas? Sí, claro, me dedico al ocio y me dedico
a buscar más allá de lo que siempre hemos pensado sobre ocio. Fue muy complejo en nuestra vida hablar sobre este tema porque no es parte de un elemento importante en lo cotidiano. Hoy sé que las discusiones han cambiado. Cuando yo estudié este tema, empecé la licenciatura, estoy hablando de 1990, era muy complicado porque no éramos serios. Y el problema de este aspecto de hablar de seriedad conflictúa mucho. Estamos en una crisis nacional y mundial, consecuencia del COVID-19. Y sé que hay muchos datos. Hoy no voy a hacer énfasis en ningún dato. Tenemos muchos y en exceso. Pero sí ha afectado, y por supuesto, todo inicio de la perspectiva de salud. La crisis de salud modificó la economía y modificó los elementos sociales. ¿Eso qué llevó? ¿O eso a qué llevó? A que pensáramos tres elementos totalmente diferentes. Y estos serán nuestros referentes generales. La crisis nos llevó a pensar el tiempo diferente, aunque el tiempo es un continuo, el tiempo es una construcción social. Nos percatamos de que tenemos tiempo libre. Es que sí tengo, claro. Estoy hablando y me estoy refiriendo a aquellas personas que por decisión, por posibilidad, por el tipo de trabajo que tienen, por los componentes que en su vida existen, están en casa, pueden estar en casa. Y sé y reconozco que existe un número muy alto todavía de ciudadanos que han debido salir de casa a trabajar porque están en estas actividades de primera necesidad o en algunos otros lugares en donde no se consideraron las políticas que el gobierno ha establecido sobre la cuarentena y el aislamiento. Pero bueno, hablando entonces sobre este concepto de tiempo, se modifica cómo yo me relaciono con él. Se modifica también el concepto de tiempo libre y por supuesto el de ocio. Estos son los tres elementos referentes que en esta crisis también entran en crisis. Porque antes no lo había pensado, no era tan evidente en mi vida. Tenía una agenda que seguir, pero saliendo de casa. Una agenda que seguir estando en casa y ocupándome de mis tareas en función de lo que yo he decidido como rol en mi vida o de lo que en relación en la familia o en la pareja o conmigo he definido cómo me relaciono con el otro. Pero al final, el tiempo lo tenía bastante controlado en el día a día. Hoy todo se modificó. Se sabe que el ciclo circadiano se ha modificado porque las personas por ansiedad, por otro tipo de elementos, su periodo de sueño se ha reducido. Hay altos indicadores de no estar descansando y algo muy fuerte. Su periodo de descanso no inicia 10, 11, 12 de la noche, sino está iniciando 2, 3, 4 de la mañana. O sea, están retardando su periodo de descanso. El tiempo y su relación con el ciclo circadiano se está modificando. Lo estamos modificando porque, obvio, los tiempos que dedicaba a salir y regresar de casa se han liberado. Eso me lleva a que entonces el tiempo libre, identificado como un espacio temporal que queda después de haber cumplido con las obligaciones de trabajo, escuela, hogar y satisfecho las necesidades básicas, dormir, comer, mantenimiento corpóreo, que de esto habla Norbert Elias en un libro muy, muy interesante que se llama Deporte y ocio en el proceso de la civilización, logramos abstraer un tiempo. El tiempo libre desde esta perspectiva y en este encuentro lo vamos a identificar desde un punto de vista del cronos, de un tiempo liberado, pero en tanto el cronos.
una concepción objetiva y que la gente se siente más a gusto de hablar de esto. Me refiero a cuando le dices, ay, ¿tienes tiempo libre? Sí, claro, sí tengo tiempo libre. Cuando le hablas de ocio dices, no tengo ocio, a mí no me diga que tengo ocio, porque se sienten agredidos. Ahora lo explicaré por qué. El tiempo libre nos lo explicaron o lo escuchamos, y es un referente de nuestra familia, en una forma constante. Claro, de la familia depende cómo nosotros concebimos el tiempo libre, cómo concebimos el ocio y el tiempo. Es la primera educadora de estos conceptos. Si en una familia el fin de semana cotidiano la indicación es a que levantarnos temprano, pero, oye, es tiempo libre, estoy en mi tiempo libre. No. También sábado y domingo nos levantamos a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, están haciendo ver un determinado valor y una forma de construir este elemento del tiempo. La primera educadora al respecto de estos elementos va a ser la familia. Y aquí es importante considerar cómo yo estoy valorando estos aspectos para mi vida cotidiana, para mi vida con los otros, en las formas o modalidades o en el estilo de vida que nosotros hemos definido tener o tenemos. Y vamos al ocio. 3 formas de identificarlo. Todas válidas, todas funcionales, pero ya no hoy tan importantes desde los estudios de ocio. Ocio tiene múltiples teorías que han permitido construir a los estudios de ocio. No requerimos de justificar al ocio desde otra perspectiva. El ocio mismo hoy es un objeto de estudio y es enigmático como tu razón de ser, como tu razón de vida profesional y como tu día a día. Históricamente lo vimos como tiempo, se asociaba mucho al tiempo libre. En general en América Latina se habla más de tiempo libre que de ocio, pero no son sinónimos. Algo importante que tenemos que reconocer y que hoy deseamos declarar es que el ocio y el tiempo libre no van a ser sinónimos. Están muy relacionados, pero ya no son sinónimos. Hoy deseamos y luchamos para hablar de ocio y para distinguirlo del tiempo libre. El tiempo libre es un elemento del cronos. El ocio, si algunos lo identifican como tiempo, hoy ya no tanto, se identificó mucho en función de la lucha obrera y de resolver y de tener un tiempo liberado del trabajo. Son sus primeras relaciones. Y habrá muchas personas que te digan, tu tiempo de ocio. Bueno, sí puede ser cuando reconoces que tu actividad de ocio y tu experiencia de ocio se dan un tiempo por la duración, pero no pensando que el ocio tácitamente es tiempo, requiere de un tiempo o lo relacionamos del tiempo con la experiencia, pero no es un tiempo. Se habla también del ocio como una actividad. Lo más fuerte es hablar del ocio para llenar el tiempo libre. No es así. El ocio es una experiencia, es una forma de identificar un tipo de experiencias. Y este tipo de experiencias son las que hoy nos ocupan. Pero es complicado, porque la gente está ocupada en el concepto del tiempo y preocupada en hacer, y pocos están atentos a la propia experiencia. El ocio entonces es una experiencia. Va a haber una línea fuerte en esta charla y en este encuentro sobre el ocio humanista. El ocio humanista es una de las últimas teorías que se han generado y se han puesto a disposición para poder concebir ciertamente, como decía la doctora Graciela, al ocio como esa posibilidad de potenciar al ser humano,
y no con envilecer. Después de estos referentes, integramos entonces esta crisis nacional, una crisis de salud que modifica el elemento económico y que modifica mi vida cotidiana, la altera, la cambia, como nunca lo habíamos visto en nuestro momento, en nuestro tiempo de vida. Hoy, esto es un gran reto para mí y debo de reconocerlo porque llevo muchos años dialogando sobre el ocio, discutiendo sobre el ocio, pero fue un gran reto pensarlo dentro del COVID-19. ¿Cómo lo vivo ahora? ¿Cómo yo me percibo? Hoy estoy frente a una pantalla, al otro lado estás tú y estoy totalmente modificando mi forma de intervenir contigo. Me tuve que decodificar para codificar. Soy una persona que se dedica a la cátedra, doy clases y siempre estoy parada y estoy interactuando con la gente. Y en una conferencia, fuera de COVID-19, me verías parada, moviéndome para poder dar esta charla. Hoy yo misma tuve que aprender a dialogar conmigo en una situación diferente. Y si esto yo lo pensé así, esta vida cotidiana que se transformó me llevó verdaderamente a una crisis. Y no lo digo con malestar, con una angustia que me llevó a construir lo siguiente. ¿Cómo el otro está viviendo la distribución del tiempo? ¿Cómo está usando el tiempo? Muchos de ustedes tal vez se han quitado el reloj. Muchos de ustedes tal vez han perdido en qué día estamos. Muchos de ustedes nos hemos desconectado con este ciclo circadiano diurno para estar más en el nocturno, en esta vida después de que la luz natural se ha agotado o se ha acabado. Y entonces me di cuenta que yo misma comprendía y vivía totalmente diferente el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo muerto que antes dedicabas a las filas, a esperar, el tiempo de traslado que requerías para ir al trabajo, a la escuela, a un curso, a una reunión, a una exposición, al cine, a trabajar con tu comunidad, a ver a tu familia, ha desaparecido. Y ese tiempo se ha concentrado en un mismo lugar. Y esto es mucho de lo que la gente está identificando como crisis. ¿Qué está pasando? Que todos tenemos tiempo, pero no todos reflexionamos sobre el tiempo. Sé qué es, pero si tú me preguntas qué es, se vuelve complicado decirlo. Estamos en una complejidad de cómo yo vivo mi relación del día a día, porque hoy trabajo en casa, la escuela la estoy viviendo en casa y el ocio también lo estoy viviendo en casa. ¿Qué cosa? ¡Qué complicado! ¡Qué difícil! Rompimos nuestra relación con la vida cotidiana como la teníamos todos, bien o mal controlada, aprendida, pero totalmente administrada. Siempre que dicen que se administra el tiempo, yo creo que administramos las tareas y acciones y asignamos un tiempo. Con todo el respeto a la gente que también diserta sobre esto, no creo que administremos el tiempo. Administramos y gestionamos las actividades y estas requieren de un tiempo. En ese sentido, estamos ante un descontrol total, porque yo lo que tenía conocido y que lo que tenía como práctica cotidiana ha desaparecido. Y entonces hay una crisis a nivel individual, pareja, familia, amigos, conocidos, colaboradores, porque todo está en un mismo espacio.
la casa, el hogar para algunos, el lugar donde vivo para otros. Y entramos a otra área de complejidad muy fuerte, como se charló el primer día. Y no lo niego, pero voy a centrarme, obvio, en esta discusión al respecto del ocio. Tengo una crisis total y ahora ¿qué hago con este tiempo liberado que antes no tenía y que ahora se está concentrado? La gente lo está viviendo totalmente diferente. ¿Por qué? Algunos terriblemente tienen más trabajo, muchos tienen más deberes escolares, otros sí tienen más posibilidades de experiencias de ocio, pero no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque históricamente nos han educado para ser profesionales. Nosotros indirectamente hemos sido educados para el ocio. Y estoy adelantando un poco, pero quiero relacionarlo. Si nos preguntamos cuántos años nos hemos dedicado a estudiar para ser profesionales, para tener una profesión, son muchos. Yo tengo 48 años y estoy haciendo un doctorado, pues desde los 6 años, 7 años estoy en la escuela, ¿no? Claro, dejé un gran periodo de estudiar, viva la vida, y si me preguntan, ¿vas a seguir estudiando? Ay, no, ya también, ya no quiero, ya quiero seguir disfrutando de mi ocio. Pero estamos educados para ser profesionales, para saber trabajar, y nos educan también para saber estar en la escuela, o bueno, eso espero. El ocio no es una coincidencia que lo haya puesto en otro color y en otra línea esta flecha. ¿Por qué no lo tenemos ahí relacionado? Nos educan para ser profesionales. Tenemos un alto valor al trabajo, crisis total, porque el ocio no es importante. Claro, sé que es importante. Ustedes saben que es importante. El equipo que conforma la cátedra saben que es importante. Pero el gobierno, las instituciones, la familia, nosotros lo tenemos reconocido como importante. Tomamos vacaciones, pero hemos trabajado tanto durante el año que éstas se vuelven indispensables para mantener la cordura. La creencia popular que el progreso económico nos ha dado más cosas, así como más descanso, por supuesto, que es difícil de sostener. Y les hago una recomendación del libro Geografía del Tiempo, siglo XXI. Volvemos al concepto de el trabajo es muy importante, nos educan para eso. ¿Y el derecho al ocio? Sí, claro, lo tenemos, está declarado. El derecho al ocio, al tiempo libre, a las vacaciones pagadas, sí, las personas que están en nómina, de otra forma no lo tienen incluido, no lo tienen considerado. Pero solo si hemos desarrollado nuestras tareas prioritarias de vida, como el trabajo o la escuela. Y el ocio se vuelve entonces compensatorio siempre. Para muchas personas así lo perfilan. La postura que hoy tenemos, las personas que nos dedicamos al estudio de este tema, no lo pensamos así. Por supuesto que no tiene que ser así. Es una dimensión de la vida que no requiere justificar su importancia porque es importante per se. Tenemos que discutirlo y tenemos que educarlo. Muchas personas me dicen y me critican que por qué hablo de ocio si a la gente le genera tanta crisis y no hablo mejor de tiempo libre para que no entren en crisis. Al contrario, hablemos de ocio para que vayamos decodificando la información. Y me dicen fuertemente, es que la gente no lo entiende. Claro que lo entiende, simplemente hay que explicarlo, hay que exponerlo, hay que dar los documentos que tengan sentido y que sean funcionales y correctos y tengan una disposición de la teoría correcta. Porque también hay muchos textos que hay un gran vacío y hay una, gran desconocimiento al respecto. Entonces, tengo derecho al ocio no solamente porque trabajé y fui a la escuela,
sino porque es un derecho inherente al hombre y a la mujer, de todas las edades, de todas las formas, de todos los estilos, de todos los colores, de todas las intensidades y de todo lo que nos guste. Tenemos un alto valor a la educación formal. Hoy la educación informal está entrando diferente, se está viendo muy diferente, pero seguimos pensando que es más importante la escuela. Y sucede si tú tienes un espacio de intervención comunitario, o tienes un programa en la universidad, o tienes un programa en una escuela, o te pasa a ti, ¿eh? Maestro, es que hay una exposición súper importante, maestro, es que tal actividad, no, tiene tarea. Y también pasa con la familia. Mamá, papá, papás, mamás, abuelos, tíos, con quien tengamos esta relación familiar, si la vivimos en familia, es que hay una actividad importante para los niños. Vamos a llevarlos, no, primero está la escuela. La crisis es tan fuerte que estamos viviendo sobre el ocio porque nunca le hemos dado un valor y hemos pensado en una educación para el ocio. Y es hacia allá a donde debemos de transitar. Y la cátedra lo tiene muy claro. Tenemos que educar para el ocio, directa e indirectamente. Yo fui educada para el ocio directamente, es mi razón de ser. Ustedes han sido educados para el ocio indirectamente. Y tal vez más de ustedes que nos han acompañado en el simposio de Ocio Museos y en todo lo que ya se ha creado alrededor del museo desde la perspectiva del ocio, tienen otra visión. Pero recuerden que su visión no es la visión de los otros. Es necesario reconocer la importancia de desarrollar competencias para el ocio. Algo tan complejo como qué me gusta, qué no me gusta, qué sé, qué no sé, en qué soy primerizo, en qué tengo mucha experiencia, qué no me interesa participar y en dónde sí me interesa participar. Soy competente para mi trabajo. Hagamos a los demás competentes para su ocio. Recuerden, tu experiencia de ocio, esa actividad y ese momento maravilloso que se da generalmente fuera del trabajo, ahorita claro este elemento, es tuyo, solamente tuyo. Se comparte con otros, pero no es de los otros, es tu experiencia, es tu forma, es tu estilo. ¿De qué va a depender esto? Totalmente de tu historia. La doctora Graciela me ha presentado y hoy saben ustedes que yo no me formé en el ámbito de la cultura. En muchas cosas no sé y necesito adentrarme con ustedes para comprender la gestión cultural. Pero eso no significa que mis saberes sean menores. No, están en otro mundo, están en otra historia, están en otra línea. La importancia de dialogar es esa. Por favor, recuerda que lo que tú sabes sobre esta gestión cultural es diferente a los otros. Seguramente sabes mucho y los demás requieren de tus saberes para que esa experiencia de ocio se vuelva mucho más fuerte, más significativa. El ocio requiere de compromiso, requiere tiempo, requiere responsabilidad, requiere aprender más, porque va a integrar un mundo de saberes y colectivos a los que pertenecemos. La familia a veces entra en crisis, la pareja, porque tienes amigos de un colectivo de arte, porque tienes amigos de un museo, porque tienes amigos que les gusta el cine, porque tienes amigos que has conocido desde la gestión cultural. Pero no por el trabajo es la relación, sino la relación se da por esta experiencia de ocio. ¿Cuándo se puede dar el ocio? En el tiempo libre, porque requiere un tiempo, sí, pero también tu trabajo puede ser ocio, porque no hay una relación entre el dinero
y el ocio. Vivimos de lo que estamos ahí trabajando, pero es importante reconocer que esta experiencia tiene que provocarme desarrollo humano, tiene que provocarme bienestar. Si esta actividad que yo estoy trabajando me da todos estos indicadores, es placentera, es autotélica, es gratificante, el trabajo en muchos momentos sí es ocio. No es ir a tomar un café como pausa durante el trabajo, eso no es ocio, sino la experiencia del trabajo. Claro, a más de uno esto va a provocar crisis, porque el trabajo no se disfruta, el trabajo se sufre y entonces se vuelve complicadísimo. Desde esta perspectiva, tu trabajo sí puede ser ocio, claro. Para mí este momento contigo es ocio y está en una dimensión diferente a mi día a día. Es toda una experiencia plena, sublime y que muchos chicos dirían genial. Y espero que sea genial para ti. Es gratificante y yo he decidido participar o no en ella. ¿Qué es entonces el ocio y esto que estoy hablando de autotelismo? El ocio va a ser una experiencia que tiene que ver con las actividades que hago sin un fin último, es decir, las hago por el placer mismo que el ocio me provoca, que tiene beneficios, por supuesto, pero no pienso en el beneficio aunque existe, pienso por esta esencia autotélica. El problema del ocio es que tiene direccionalidad positiva y negativa. La positiva me provoca desarrollo humano, me provoca bienestar, es un elemento importante de la felicidad, pero la felicidad es real, profunda, cuando el ocio existe. ¿Qué problema tenemos grave? Es que hay ausencia de ocio porque no tenemos contenidos en él o no reconocemos que es importante en nuestra vida. Y entonces tengo ausencia o una vivencia negativa. El doctor Manuel Cuenca, que es quien desarrolla el programa de estudios de ocio en la Universidad de Deusto, encontró no solamente las coordenadas, perdón, la direccionalidad, sino también las coordenadas. Cuando hablaba de la direccionalidad, no saben la crisis que en los estudios de ocio provocó. ¿Cómo que el ocio es negativo? El ocio siempre es positivo. Pues no, también hay ocio negativo. La doctora lo mencionaba al principio. Hay algunas prácticas que no son nada buenas. Y encontró entonces las coordenadas del ocio. ¿Qué significa esto? Que experiencias que para ti son ocio, para otra persona no son ocio. Sé paciente, por favor. No te desesperes. Y toma aire para poderle explicar al otro por qué algunas actividades tienen más valía que otras. Y darle la oportunidad de aprender. ¿Cómo no te gustó tal exposición si era maravillosa? No, no me gustó. Tal película, ay, fue fatal, pero ¿cómo te atreves? Permitamos que la gente primero se exprese, veamos por qué no le gustó y por qué a ti sí te gustó y aprendamos esta capacidad de concertar en ocio y por el ocio. Eso es educación para el ocio. Estas coordenadas del ocio me determinan 4 razones. Primera, voy a marcar, y está marcado con negro, la que voy a explicar. El ocio exotélico. La práctica del ocio como medio para conseguir otra meta y no como fin en sí mismo. No es inadecuado, es funcional para muchos. ¿Pero por qué corres? Yo soy maratonista, llevo 4 maratones. No corro por salud. Claro, la gente que corre por salud, pero ¿para qué corres un maratón? Es una pesadilla, es complicadísimo, esto es nefasto, esto no va bien. La gente que lee. Pero lees para aprender, pues sí, aprendo, pero leo porque me encanta. Pero ¿cómo que te gusta? Es que, pues, ¿por qué no vive el ocio autotélico, sino lo viven como exotélico? La práctica del ocio
como un medio para otra cosa. ¿Es funcional? ¿Es adecuado? Sí. Muchas veces transitamos en estas coordenadas. El sentido es no solamente tener un estilo de coordenadas o una actividad de estilo de coordenadas y, claro, no estar en el impulsivo. Voy al ausente. Y aquí está la otra crisis. Estamos viviendo muchas prácticas exotélicas en la cuarentena, solamente por un beneficio exterior. Hay que equilibrar. El ausente, no sé qué hacer. Es una pérdida de tiempo y tengo mucho tiempo libre, lo dije al principio. Estoy en crisis por eso, porque tengo que llenar el tiempo. El ocio no llena el tiempo. El ocio no requiere de ese tiempo. El ocio es atemporal porque es una experiencia. Y eso me lleva a una dimensión absoluta. Pues bueno, ¿qué les voy a decir yo sobre el ocio mismo y sobre la experiencia del ocio? El ausente es una carencia de ocio o una vivencia que el sujeto cree que está mal empleado el tiempo, es decir, es una pérdida de tiempo. Ponte a hacer algo productivo porque lo productivo es importante, el ocio no es productivo. No lo podemos comparar con el trabajo porque es diferente, es una razón diferente. El ocio produce para el sujeto porque es una experiencia íntima, es una experiencia que comparto contigo, que voy a co-crear contigo, pero no la vivo contigo. La puedo compartir, pero tú y yo la vivimos en diferentes intensidades, porque tenemos una historia y unas competencias totalmente diferentes. Y aquí tiene que ver con los elementos de la imaginación. Pero ¿cómo no imaginas nada? ¿Cómo no creas nada? ¿Cómo vives el arte así? Y cómo esta experiencia estética es diferente, que tenemos historias y herramientas diferentes para poder vivir. El ocio nocivo, las experiencias nos dañan en forma directa porque lo vemos o por un elemento individual o lo social. Un ejemplo fuerte, no movernos ahora en este confinamiento. Hay que movernos, no salir de casa, pero sí caminar dentro de casa, pero tampoco correr un maratón, perdón, no estoy de acuerdo. Eso al final es nocivo porque afecta fuertemente nuestro sistema de defensas, porque es una carga muy fuerte para el cuerpo, y de ser una experiencia positiva en la vida cotidiana, en este momento de confinamiento, nos daña. ¿Qué significa? Que un ocio exotélico se puede convertir en un ocio nocivo. Sí, puede suceder. Y un ocio autotélico también en un ocio nocivo. Yo corro por ocio autotélico, pero si no me cuido ahora, lo convierto en un ocio nocivo. El ocio autotélico, la razón más fuerte, el elemento más significativo. Se realiza sin una finalidad utilitaria, aunque tiene muchos beneficios. Lo hago desinteresadamente, porque no pienso en el final, sino disfruto del tránsito, disfruto de la experiencia, del antes, durante y después. La preparación, no saben lo nerviosa que estaba antes de esto y lo declaro abiertamente. Y la emoción de estar con ustedes y el recuerdo posterior de esta experiencia. No es un tema infantil, pero estas emociones las hemos minimizado a acotar las experiencias infantiles. Y estas posibilidades de vivir las experiencias culturales diferentes, inmediatamente las acotamos. Ni tú ni yo requerimos de justificar la gestión cultural, porque tampoco requerimos justificar el ocio, porque ambas tienen y son autotélicas. El problema son los otros que viven en la dimensión del trabajo y el ocio solamente tiene una percepción de compensación. El ocio y la cultura sí compensa, pero no es su razón hoy real. Va más allá. Y tiene dimensiones el ocio, la lúdica, ambiental, ecológica, creativa, festiva, solitaria. Es decir,
cómo lo vamos a vivir, que son un poco lo que pensaría de los complementos. Y voy a cerrar. Los mejores momentos suelen suceder cuando el cuerpo y la mente de una persona han llegado hasta su límite en un esfuerzo voluntario. Y ahí nos estamos refiriendo a la imaginación, a los procesos creativos. Porque hemos logrado hacer y responder algo que era un reto con nuestras competencias. ¿Por qué la gente se está aburriendo? Porque no tiene retos, porque no está dispuesto a ponerse un reto, porque no desea transformarse. Se vuelve complicado, claro. Y esta diapositiva habla especialmente de la teoría de Freud. Csikszentmihalyi. Sentirse completamente en sintonía con lo que estamos haciendo es sentirnos fuertes y capaces. Controlo el momento, porque la exposición que yo veo, que yo dirijo si soy mediador, la domino y puedo sentirme fuerte y capaz de que el otro la viva y la conciba como el autor lo pudo plantear o como yo lo tengo como una postura. El resultado que yo tengo con nosotros es tan bueno porque estoy fluyendo con nosotros. Y esto es ocio. El ocio ayuda al ser humano a desarrollar su creatividad porque no hay límites. El único límite que tengo es que yo me lo ponga a crecer, a potenciar tus habilidades en lo público y en lo privado. Y en lo privado estoy hablando de esa experiencia íntima de ocio. Y en lo público porque serás un excelente mediador con la capacidad de llevar al otro a una experiencia de lujo, porque lo estás haciendo más contigo, ya que los otros disfruten. Debemos dejar de esperar la felicidad y hemos de dejar de estar aterrorizados por una potencial infelicidad. ¿Y si me aburro? ¿Y si no sé qué hacer? ¿Y si esto va mal? Hoy estamos en crisis, pero sí podemos hacer la diferencia primero con nosotros y después con las personas que están cercanas a nosotros, en lo físico y en la comunicación que tenemos. Es fundamental descubrir cuáles son nuestros focos de interés en el ocio, qué me llama, qué me mueve, qué me activa en una forma voluntaria. Esta oración de Bertrand Russell es maravillosa. Quiero decir con toda seriedad que en la fe, que en las virtudes del trabajo que la fe en las virtudes del trabajo está haciendo mucho daño en el mundo moderno y que el cambio hacia la felicidad y la prosperidad pasa por una reducción organizada de aquel. Hoy lo tenemos reducido y no sabemos qué hacer con él, pero podemos transformarnos. Podemos pensarlo diferente, porque lo único que requerimos es un acto de conciencia sobre cuándo fue la última vez que tu experiencia de ocio provocó en ti un estado de felicidad. Eso nos puede transformar. No es la panacea, no es la solución. Lo tengo muy claro. Pero también tengo claro que nuestra realidad es escasa y que nuestra realidad la podemos transformar haciendo conciencia de lo que significa para ti el ocio, el tiempo libre y el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, fíjate que aquí hay muchas preguntas que bastante reveladoras de lo que estamos viviendo aquí en la pantalla. Me dice alguien que, no sé su nombre, me dice, ¿qué hacer como gestores ante un panorama saturado de actividades artísticas y culturales en línea? Una demanda que no cesa y que no nos permite tener, desde luego, ni un segundo de ocio.
Ya trastocado el tiempo, además, como tú decías, trastocado el cronos, el tiempo lo ha trastocado totalmente. ¿Qué hacer? Mi recomendación es, eh, la gente espera mucho de nosotros y de recomendaciones de nosotros, porque ustedes como gestores tienen redes. Hagan slides y hagan mensajes muy cortos donde le digan a la gente, no tienes que hacer 20 cosas al día. Primer error. Si no leo un libro, si no veo una película y si no aprendí a tocar guitarra, no es problema. A mí eso me está dando tanto pánico, porque entonces estamos saturando a la gente para que haga lo que nunca ha hecho. Pero lo primero que tenemos que hacer es tratar de encontrar un equilibrio en mi vida cotidiana, en lo que hoy conozco como vida cotidiana. Pero no nos lo permiten, ¿no? Entonces, hagan mensajes cortos en donde le digan a la gente, decide una actividad por día. Una, la sencilla, la que te haga sentir pleno, no las que nos pongan en crisis. Uy, no sé todo esto. No, hombre, no sé mil cosas. Yo soy una ignorante de mil cosas. Entonces, recomienden eso. Y saben que también, díganle a la gente que se conecte a las redes por tiempos reducidos. Yo ya dejé de ver Facebook, de verdad. Es impresionante. Y por eso no traje números. Ya había bajado números sobre las redes, cuántas horas. Dije, voy a caer en el mismo error que estamos teniendo en las redes. Esa es mi recomendación. Y que te salga de ti. La gente espera mensajes de la gente que admira, de la gente que sigue, de la gente que nos ha educado, sin complejidades, pero que tengan sentido. Bueno, me parece muy buena idea. Fíjate que a lo mejor no viene tanto al caso, pero a mí sí me preocupa muchísimo qué sucede atrás de la pantalla. ¿Qué sucede con las audiencias que están consumiendo nuestra oferta digital? Y voy a tener un ejemplo, por ejemplo, esta preocupación se va a canalizar porque, por ejemplo, en el MOAC van a hacer un estudio de carácter cualitativo Okay. sobre la oferta cultural digital del Museo, para ver si está produciendo una experiencia estética, que no lo creo, o un placer visual. Si, ¿cuál es el impacto perceptual sobre los sentidos? Si se puede desarrollar la creatividad, si la oferta es un mundo de socialización y, si se ha convertido en una Second Life, Claro. eso sería terrible. Es una Sí. vida que existe, tu vida ya no existe más que en la pantalla y en el mundo digital. Sí. Entonces me parece que sí tenemos que estar alertas y a lo mejor en esta oferta, pues hacer una llamada de atención, ¿no? Del tiempo libre, me parece muy importante. Y Y aquí sabes me qué, están Graciela, preguntando, perdón, eh, yo creo que sensibilizar también a los creadores, a los responsables de los contenidos de los museos, de sí, las casas culturales, que no van a ganar más audiencias saturando a las audiencias, van a perder sí. audiencia. Tener Pero hay que poner una alerta desde mi punto de vista sí, también, sí, porque la sí, sí. demanda es infinita y además los No, equipos están agotados de sí, dar, porque y ayer lo comentábamos, hemos dado un salto en una semana del mundo analógico al universo digital. impresionante. Entonces, esto no tiene tiempo, no tiene fronteras, no tiene geografía. Entonces, sí, también hay que poner un alto a los que están produciendo, porque no Sí, encuentran momento de ocio. Eso te lo puedo afirmar porque trabajo con algunos de ellos muy cercanamente. claro. Y dice, existe una deuda desde las instituciones formales de cultura en México hacia la educación sobre el ocio. Sí y no. A ver, porque, porque no lo hacen eh, tácitamente. Ustedes siempre han educado para el ocio, pero han educado desde la experiencia que se vive en el ocio y no desde el ocio tácito, o sea, no desde los estudios de ocio. Yo cuando empecé a colaborar con ustedes, que yo sigo siendo novata con ustedes y voy a ser novata toda la vida, pero ya no me da miedo, antes me daba mucho miedo, lo reconozco, ¿eh? O sea, no sé y no voy a saber lo que sabe, pero eso es el ejemplo de, con estas sinergias, te digo, estás educando para el ocio, pero ahora hazlo consciente. No solamente me eduques en arte y en estética y en la co-creación. Edúcame que esa co-creación y ese consumo cultural tiene sentido. ¿Sí me explico? Entonces, yo ya sé que muchos nos deben. Ya no me importa quién me debe. Más bien me importa bajar mi deuda contigo. Y entonces, este es bajar mi deuda contigo, ¿me explico?
porque sé que juntos podemos hacer una diferencia. Ya no espero que el otro lo haga, sino si tú tienes una experiencia de ocio con sentido, esto lo comunicas a tu pareja, a tu familia, a tus cuates, tus amigos, quien sea, avanzamos mucho, porque entonces las prácticas van a ser diferentes. Y promueve pequeñas experiencias que permitan educar para el ocio. No necesitamos programas muy complejos, pero sí necesitamos declarar el acto de educar para el ocio. En eso tienes toda la razón. No podemos hacerlo lineal. No se da por lógica. No. Tiene que haber una razón, tiene que haber una conciencia, tiene que haber un compromiso y una declaración de educar para el ocio. Fíjate que aquí te preguntan, y eso tiene que ver con, desde mi punto de vista, con la exigencia que están teniendo nuestros gestores y nuestras instituciones hoy día para pasar del mundo presencial, porque aparte estamos hechos para un mundo presencial, Ah, sí. tanto las artes escénicas como los museos, para Sí. satisfacer demandas de manera diferente. Y estas demandas tienen que ver también cómo están trabajando los equipos. Entonces aquí te preguntan, ¿de qué manera podemos reforzar y respetar el ocio del otro cuando se trabaja en equipo? A ver. Primero, reconozcamos que el ocio existe y que es una experiencia individual. Eso es lo primero. Lo segundo, si no dialogamos sobre la jerarquía que el ocio tiene en nuestra vida, no podemos respetarlo. Porque, ¿y saben qué sucede? Hay un gran bullying en el ocio. ¿Cómo te atreves a decir que no te gustó? Ay, no me gustó. ¿Cómo no lo sabes? No, bueno, no hay forma que sepa lo que tú sabes. Y entonces hay una crisis muy fuerte. Tenemos que hacer conciencia. El primer acto para transformar, considero, que el primer acto para transformar las actitudes es haciendo conciencia. Si no lo dialogas, no hay forma. Oye, a ver, me está molestando lo que me dices. Me estás violentando. Es que, ¿cómo te atreves a decirlo? Bueno, sí me atrevo porque es mi realidad y es mi historia. ¿Sí? Pero si yo no te digo que eso que me dices me está incomodando, no hay límites. Y ¿saben qué pasa? También lograr concertar. Hay que dialogar y concertar. El ocio debiera de concertarse, no solamente en el ámbito del trabajo, sino también en la familia. Tenemos una historia fatal de que los niños en el siglo pasado, de mediados del siglo pasado, es decir, yo creo que entre 60, 70, 80, los niños por una razón, perdónenme, se convirtieron en los reyes del hogar. ¿Por qué? Porque ellos deciden todas las experiencias de ocio de la familia. El papá, los papás, las mamás, los tíos, sí, lo que tú digas. ¿Por qué? Si el ocio se vive con diferentes características a todas las edades, y pasa lo mismo que me estás diciendo desde la perspectiva del trabajo. ¿Por qué tú defines? ¿Porque eres más grande? ¿Porque eres más sabio? ¿Porque tienes más grados académicos? ¿Porque tienes más experiencia que yo? Pero yo puedo dialogar contigo y decirte mi realidad. Tenemos que dialogar. Fíjate que estoy pensando en la charla que tuvimos con Alexandra y con Elena, el primer foro. Yo creo que las mujeres hoy día en confinamiento tienen mínimas oportunidades Sí, de tener experiencias de ocio, si no es que nulas, sí, sobre todo las que trabajan, ¿no? sí, Entonces, pues va a ser bastante trágico para la salud mental, sí. no, si no se cambian estos patrones. Y mira, aquí dice, bueno, en cuanto al trabajo en equipo, yo creo que tendrían que tener una reunión, una charla y ponerse límites también. Porque como no hay límites de producción en el mundo digital ni de consumo, tiene que ser autorregulado, puedo pensar. Ahí, Sí. ahí les va para los jefes, ¿eh? Bueno, Y para los maestros también, ¿eh? sí, Yo soy maestra y sí, también yo me pongo límites. claro. Dice aquí, ¿cómo aprender a enfocarnos en la experiencia del tiempo de manera autónoma cuando desde pequeños estamos habituados a que otros nos generen las experiencias? Dime tú, ya sé que no me vas a decir, aunque si después me lo puedes decir, va muy bien. La primera pregunta es, ¿qué te provoca placer? Yo empecé a correr a los 40 años y por una situación muy fuerte después de que murió mi papá. Empecé a correr para alejarme de la tristeza. Fue fortísimo la muerte de mi papá.
Y después me di cuenta que correr era sublime. Con 40 años, carrera, profesión, pseudo funcional, pseudo trabajadora, lo que fuera. No importa la edad y no importa que te tardes mucho tiempo en encontrar algo que te provoque esta experiencia de ocio en el arte, en la cultura, en este concepto muy amplio, en el deporte o estar con los otros. Que los otros primero no te digan si es correcto porque eres mujer o hombre, error. Y esto va mucho con la charla de lunes que estuve presente. Nada que ver, ¿eh? El ocio terriblemente le han puesto género, fatal. El ocio es asexual. Pero bueno, primer error. Uno, no le comentes a estas gentes, te voy a hacer una respuesta muy fácil. No le comentes a la gente qué estás experimentando si de primera instancia te dicen, no, eso no es para ti. Bueno, ¿y tú qué sabes? ¿Sabes quiénes fueron los detractores de mi experiencia de correr maratón? La gente de mi edad. La primera porra que tuve fueron los chavos que les doy clase, de 20 años. Muy bien, maestra, yo voy y le ayudo. Pues ayúdame. ¿Sí? Dejemos de esperar de que el otro me dé palomita y like. El ocio es íntimo, privado, aunque lo comparta. Que no te digan si es correcto, que no te digan si es de tu edad, ni de tu posición social, ni de tu posición académica. Yo colecciono Snoopys. Tengo una colección impresionante de Snoopy, me encanta. Es un perro bobo. Pues sí, pero me gusta. Algunos van a decir, ¡ay! Consumista. No, pues no importa. Hay que perderle el miedo al que dirán y deja de decirle al otro qué haces. Por favor. Aquí dice, ya vamos a finalizar, tenemos la penúltima pregunta, dice, ¿cómo entender el ocio en el ámbito cultural, donde las líneas entre ocio y trabajo son porosas, sobre todo entre creadores y artistas? Eso se vuelve íntimo desde la perspectiva que habrá creadores y que habrá artistas que tengan sí momentos de ocio y de creación absoluta. Y habrá momentos en que una reunión de trabajo para ellos no sea, por supuesto, ocio y se convierte en trabajo. El ocio no lo da la actividad, el ocio lo da la perspectiva del sujeto, aunque tiene 3 elementos esenciales: el componente autotélico, la libertad y la satisfacción. Si estos 3 elementos no se dan en esa experiencia, deja de ser de ocio, aunque por formación y lo que a nosotros nos han enseñado de ustedes es que siempre tendría que ser ocio, ¿no? Pero no es así. Y habrá momentos que una pieza les lleva a la crisis, la destruyen y se acabó la creación. Dicen, esto está fatal. Ese momento estético o ese momento de creación desaparece. Y habrá personas que, pues el arte es su trabajo, pero todo depende del sujeto. Y habrá personas que voy a hacer un comentario muy burdo que tiene que ver con la educación. Yo ocio por dar clase en la vida. Estoy trabajando, no estoy de ocioso porque yo soy serio, ¿no? Porque es lo primero que se conciben como violento. Que si ellos dicen que su experiencia estética, su experiencia de creación es ocio, todavía algunos van a ser más violentados, ¿no? En este mundo donde el arte no tiene el valor al trabajo y empezamos con una jerarquía fatal, que era lo que estaba acotando al principio. Entonces, me ocuparía de reconocer cuándo me concibo en esta experiencia de ocio y cuándo entonces es un elemento de trabajo. Y saber transitar entre ambas o saber estar entre ambas sin que tampoco me genere crisis. Porque no lo dije. Para muchas personas, pensarse ociosos es pensarse flojos, no productivos y se desprecian a sí mismos. No debe de ser así. Porque lo equiparan con el trabajo cuando no tiene equiparación, porque son mundos diferentes. Fíjate que tú mencionaste en esta respuesta una cosa que me parece fundamental, que es la libertad. Y yo creo que en el confinamiento hemos perdido la libertad, no solo la libertad física de las Sí. paredes, sino la libertad como individuos, porque
La pantalla nos atrapa. Entonces, nos tiene atrapados, nos tiene con un grillete la pantalla. Entonces, creo que tenemos que recuperar nuestra libertad, que va justamente concatenada al ocio, absolutamente. Y finalmente, una pregunta que dice aquí: ¿cómo aprender a enfocarnos en la experiencia del tiempo de manera autónoma? La experiencia del tiempo, qué buena. Cuando desde pequeños estamos habituados a que otros generen experiencias, eso ya lo leímos. ¿No? Sí. ¿De qué piensas de la capitalización del ocio? No entiendo muy bien qué tiene Me que ver imagino que puede ser con desde esta generar perspectiva económica. dinero. Okay. Sí, No. pues bueno, pues la industria cultural es una industria del ocio. Y sé que tenemos que tener un ingreso per cápita y un ingreso las instituciones para poder operar los proyectos y para poder operar los servicios. Lo que creo es que el consumidor no debe de relacionar la calidad de la experiencia en función del precio de la industria del ocio. Y eso es lo que muchas veces algunos discursos de personas que han mercantilizado esta industria lo están diciendo, ¿no? Esto es lujosísimo, lo vas a disfrutar mucho, si no pagas un gran resort no vale la pena, y nada tiene que ver. El ocio no tiene, el ocio y la experiencia del ocio y su relación no tiene que ver con la inversión capital, o sea, con el dinero. Hay que romper ese concepto. Sí, es la industria del entretenimiento la que tiene capital, ¿no? Sí, aunque la otra también la tiene, pero lo que tenemos que tener como claro es, no importa si pagamos o no, la experiencia tiene que ser gozosa y Ah, no ok. está relacionada con el concepto del pago o no. Pero ¿qué sucede? Hay una teoría maravillosa y un libro genial que se llama Teoría de la clase ociosa, Thorsten Veblen, 1899, publicado en el Fondo de Cultura Económico en México, que dice que el ocio se tiene que ostentar, es decir, el ocio se tiene que mostrar. Lo que han hecho las redes sociales, todas las redes sociales, vean dónde estoy, y entonces está en el loop. Vean dónde estoy, en el MoMA. Vean dónde estoy. Y entonces estos elementos tienen que ver con el consumo. Y asumir que es, ellos han ido y yo no. Ay, pero conoces México, estás en tu casa, estás bien, vas a Bellas Artes. Y lo comparamos. No hay relación de satisfacción en función del gasto. Si tienes las posibilidades de hacerlo, qué bien. Si no las tienes, no te preocupes. Y deja de pensar que ellos viven experiencias más significativas que tú, que no salimos del país. Nunca hay que pensar eso. ¿Sí me explico? Sí, Entonces hay Elena. que dimensionarlo. No me hace más persona o menos persona, aunque algunos no lo han vendido así. No lo compremos así. Pero bueno, también da trabajo. La realidad también es una economía y no podemos perderlo de vista. ¿Quién puede hacer el cambio? Nosotros, porque yo le atribuyo el valor de la compra o no. Ahorro, lo puedo comprar, yo no conozco el MoMA. Y hoy, gracias a ustedes, quiero ir y voy a ir. Pero no lo he hecho. ¿Sí me explico? Y eso no significa que valga menos que tú, Graciela, que seguramente vas una vez al año, no sé, o 2 veces. Bueno, yo ahorita no voy a ningún lado. Ah, bueno, tú y yo tampoco, pero Bueno, bueno, oye, vamos con la bueno, pues muchas imaginación. gracias, Elena, muchas gracias. Esto nos deja muchos puntos a reflexionar como gestores y nuestra responsabilidad hacia los públicos. ¿Qué les estamos permitiendo? Porque también estamos exigiendo que consuman nuestra oferta digital. Sí. Entonces nos deja muchos cuestionamientos y también nos deja vías para mejorarnos como seres humanos y para descansar un poco. Estamos con este grillete que es la pantalla. Y mañana nos esperamos a las 11, vamos a cerrar con broche de oro. Estará haciendo un cuestionamiento de si los museos van a ser los mismos después de esta crisis. Estaremos con Selma Jolo, estaremos con Amanda de la Garza, estaremos con Lolita Bestigui y con Silvia Singer. Todos los esperamos a las 11 para cerrar este primer foro y bueno, disfruten un poquito de ocio estos días. Gracias. Gracias.